salud. En este tema vamos a topar en el tema, valga la redundancia, que hemos estado hablando desde el inicio del programa, la hipnosis. Queremos dar la bienvenida a Edwin Javier Lamiña, él es psicólogo hipnoterapeuta y vamos a hablar de la terapia con hipnosis para superar en nuestros problemas. Edwin, ¿cómo está? Bienvenido, un placer tenerlo aquí en el programa. Creo que sería importante iniciar con esta pregunta. ¿Qué es la hipnosis? Bueno, la hipnosis es un estado de concentración profunda donde juega y es importante el rol que desempeña tanto el hipnoterapeuta como el paciente. En este estado se desarrollan situaciones de hipersugestionabilidad. ¿Para qué? Para entrar en un estado profundo que permita modificar patrones y creencias sobre todo. Edwin, nosotros hablábamos antes cuando las preguntas, las respuestas de las personas nos llegaban y claro, algunas decían no, yo no creo, a mí no me ha funcionado. ¿Uno tiene que tener predisposición para que esto funcione? Sí, por esto hablaba de un juego de roles entre el paciente y el terapeuta. Es decir, yo decido entrar en hipnosis y el terapeuta le guía en este proceso. ¿Cómo es esto de la guía? Esta guía está establecida por algunos elementos que utilizamos dentro de la hipnosis. Por ejemplo, la relajación, por ejemplo, la sugestionabilidad. Incluso antes de llegar al proceso terapéutico en sí, hay una serie de factores que inciden en esta posibilidad de desarrollar el rol que quiero aceptar dentro del proceso. Edwin, cuéntanos un poquito, porque en la pausa comercial estábamos hablando y tú me decías que hay algo que tú creaste, o sea, prácticamente es de tu creación, es la hipnosis con la psicología. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Ya, el hipnohacking es un método que integra la psicología y la hipnosis en un solo proceso. Okay. Yo defino dentro del proceso terapéutico ya a la hipnosis como una herramienta que permite llegar al subconsciente para reprogramar patrones y creencias limitantes. Es decir, dentro del proceso terapéutico ya en sí es como el bisturí para el cirujano. Entonces, por eso es importante que la psicología y la hipnosis estén juntos dentro del proceso. Cuando tú nos hablas de estas creencias limitantes o de estos patrones, ¿a qué te refieres? Porque claro, para mucha gente tal vez no logra entender de qué se trata. ¿Qué es creencias limitantes y qué son patrones que nosotros tenemos instaurados en nuestro cerebro? Cuando pequeños experimentamos una serie de situaciones que nos llevan a nosotros a vivir cierto tipo de realidades. Es decir, en función de lo que crecí, creo y establezco esas creencias a futuro como una realidad absoluta. Entonces eso, más adelante, empezamos a replicar y a reproducir como una realidad. Por ejemplo, papá estuvo ausente. Papá trabajaba mucho y generó en mí un vacío emocional. Ahora, como adulto, busco en relaciones, por ejemplo, llenar esos vacíos emocionales. Exacto. Entonces puede ser con parejas o puede ser con cualquier cosa, con ¿verdad? cualquier situación. Puede ser con el trabajo, puede ser parejas, puede ser, por ejemplo, con alcohol, con cigarrillo. Lleno esos vacíos emocionales. Es decir, se generó patrones de conducta, creencias que están limitándonos. Y claro, ahora como adultos replicamos y reproducimos esas creencias y esos patrones. Claro, pero muchas veces nosotros no entendemos o no nos damos cuenta cuáles son estas creencias limitantes que nosotros tenemos. Es por eso que si usted siente tal vez algo de lo que nos estaba contando Edwin, que es lo apropiado, acercarse y ahí es lo que entra la hipnosis. Entonces, claro, tú llegas como a lo profundo y te vas a dar cuenta cuál es esa creencia que yo tengo. Claro, lo primero que hacemos es encontrar el origen de los problemas. Estoy con ansiedad, siento depresión. Entonces hay que encontrar el origen de esos problemas. Una vez que detectamos el origen de esos problemas, fueron experiencias con papá, con mamá, fue una experiencia traumática en mi infancia, en la adolescencia, en cualquier etapa de mi vida. Eso ya generó un patrón de conducta, cierto tipo de creencias. Una vez que encontramos el fondo del problema, entendemos la dinámica de ese problema. Es decir, cómo lo que me afectó de niño ahora como adulto me está afectando. Y una vez que esto sucede, empezamos a disociar, es decir, soltar el pasado. Y reprogramar ahora nuevas conductas y nuevas creencias. ¿Para qué? Para nuevamente empezar una vida diferente.
El gordito tiene una pregunta, pero solamente para no salirme del tema quisiera preguntarte. Se realiza la terapia, obviamente, junto a ti, pero después, ¿algo más se tiene que realizar personal o con la terapia que vamos a hacerla contigo, esto se podría sanar? Recordemos que es modificar patrones y creencias. Y mientras más esté en nuestra vida, lo que ahora estamos elaborando, creyendo y estableciendo, tiene que ser reforzado día a día. Somos lo que miramos, escuchamos y sentimos. De acuerdo. Entonces, total. si es constantemente, será mucho más rápido este proceso. Mi querido gordito, tú tienes una pregunta de uno de nuestros televidentes. Cuéntanosla, por favor. Gracias, Cari. Y hay muchísimas. Y vamos a poner una en pantalla primero para que ustedes la puedan apreciar. Y nos dice Verónica Pruncaja, dice, sí creo en hipnosis porque nos puede ayudar a sacar sentimientos que tenemos guardados. Esto es real, le vamos a decir al especialista, se la vamos a dejar ahora en la mesa y les voy a contar otra que también está llegando a nuestro WhatsApp y esa me pareció sumamente interesante. Y nos preguntan, ¿la hipnosis se usa en las regresiones o es diferente? Porque nos cuenta que a un pariente intentaron hacer esta terapia y que no se dejó, no se consiguió y quedó con un dolor de cabeza de casi una semana. Entonces, esas dos sería un testimonial que nos entregaba una televidente y esta pregunta si tiene algo que ver con las regresiones o si se usa para las regresiones o es una terapia diferente. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. A ver, tenemos que entender lo siguiente. No es que me intenta o el terapeuta no falla. El terapeuta lo que hace es guiar al paciente. Porque es como, yo voy a hipnosis y tiene que intentarlo o tiene que obligarme a hacer algo. Ahí, definitivamente, no se puede. ¿Sí? No se puede en ese caso. Ahora, ¿por qué el dolor? Es posible que había un bloqueo muy fuerte que hizo que, obviamente, su cerebro empiece a trabajar y su mente también. ¿Para qué? Para bloquear algo que yo no quiero, porque yo no quiero conseguir eso. Ahora, se puede generar procesos donde yo desbloquee mis emociones, mis recuerdos se vean más reales, se pueda recordar cierto tipo de experiencias. Por supuesto que sí, en estados de hipnosis se puede experimentar este desbloqueo emocional. Y definitivamente sí, cuando uno trabaja, porque esto es súper importante, pues como Edwin decía, no es cuestión de abrir y cerrar los ojos, es un trabajo constante. El especialista va a ser quien nos guíe en este proceso, que les recomiendo al 100%, porque todos tenemos patrones instaurados en nuestra mente, pero se trabaja y día a día. Esto no es cuestión de cerrar y abrir los ojos, día a día. Y con el trabajo del especialista y obviamente personal se logran cumplir los objetivos y lo que uno desea. Muchísimas gracias, Edwin, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Edwin Javier Lamiña, psicólogo, hipnoterapeuta. Gracias por acompañarnos y gracias a cada uno de ustedes también por escribirnos a nuestras redes sociales y a nuestro WhatsApp.